Señor en espíritu y en verdad. Como le decía, ninguna persona que no tiene a Cristo puede alabar a Dios en espíritu y en verdad. A Dios lo adoramos nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque somos nosotros adorando a Dios, que es nuestro Padre. Pastor, pero Dios no es el Padre de todos los seres humanos. No. Dios es el creador de todos los seres humanos. Dios tiene un solo hijo. Su nombre, Jesucristo. Ahora, todas las personas que han recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, ahora son no solo una creación de Dios, sino hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos, que es una esperanza eterna. Quiero invitarte en esta tarde a que abras tu Biblia al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos a estar leyendo allí un pasaje muy conocido por ustedes, que están cansados de leer. Yo estoy seguro que se lo saben de memoria. Pero lo bueno que tiene la palabra de Dios es que cada vez que la leemos, siempre recibimos una nueva bendición para nuestras vidas. Este pasaje lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Como les decía anteriormente, esta predicación yo la he titulado Todo obra para bien. Todo obra para bien. ¿Cuántos de los de aquí pueden creer eso? De que todo obra para bien. Si tú lo puedes creer, dile amén al Señor. Amén. De que todo obra para bien, aun cuando no lo puedo entender. Todo obra para bien. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos, que aún cuando no entendemos las cosas que suceden en nuestra vida, sabemos que estamos en la mano de Dios y no en la de nosotros. Cuando usted llega al médico allí, le hace un reconocimiento y le dice: usted tiene un cáncer terminal, no lo cura ni el médico chino. Ok, eso es lo que dice el médico. Usted va a venir para la casa y usted se va a poner en las manos del Señor. El médico dice que mi cáncer no tiene cura, pero yo confío en el médico, pero mi confianza está superior al médico. Mi confianza está en ti, Señor. Amén. Esa enfermedad que tú tienes, que no tiene cura, fíjense ustedes si es así, que la mujer que tocó el manto de Jesús, todos los médicos de la ciudad la habían tratado y ninguno la había podido curar. Pero ella dijo: si yo toco el manto de Jesús, yo voy a ser sana. Y así mismo fue. Ella tocó el manto de Jesús y en ese mismo instante fue sana. Pastor, pero yo no puedo tocar el manto de Jesús porque Jesús no está aquí hoy. Pero estás en la casa del Señor. Y usted sabe qué cosa es este lugar aquí. Esta es la casa de Dios y es la puerta al cielo. Y además es el hospital de las almas. Cuando usted se sienta mal, cuando usted se sienta enfermo, cuando usted no tenga trabajo, cuando usted tenga problemas con su matrimonio, con sus hijos, usted no se va a quedar en su casa. Usted va a venir aquí, a la casa de Dios, porque el que le va a resolver el problema que usted tiene es Dios. Usted no puede ir a la persona que vive al lado, ni al que trabaja con usted, porque ese tiene tantos o más problemas que tú. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que venir al Señor cuando te sientas mal, cuando estés enfermo, cuando tengas problemas financieros. Ven aquí a la casa del Señor, que yo estoy completamente seguro que el Señor no te va a dejar ni te va a desamparar. Entonces les decía, esta predicación se titula así: todo obra para bien. Aún aquellas cosas que no entendemos. Fíjense ustedes si es así, que el pueblo de Dios tuvo que pasar un desierto 40 años para llegar a la tierra prometida. Y a veces Dios permite que tú y yo pasemos por desiertos aquí en la vida para llegar a la tierra prometida, para llegar al lugar donde Él quiere que tú y yo estemos, para llegar al lugar que Él tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos conocen la historia de José? José era de los 2 hijos menores de Jacob, tenía 12, y José era uno de los menores. Pero José era un soñador y siempre estaba soñando cosas, y los hermanos se ponían celosos con él. A tal extremo
se pusieron celosos con José sus hermanos, que lo vendieron como esclavo a Egipto. Y usted puede decir en esta hora, ¿y cómo Dios permite que a un hijo de él que le era fiel le sucedan esas cosas? Porque Dios tenía un propósito para José, que no era allí en el pueblecito donde él vivía. Dios quería que José fuera el gobernador de Egipto, y utilizó a sus propios hermanos para que lo vendieran y lo llevaran a Egipto, y José terminara de gobernador de todo Egipto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces Dios va a utilizar a tu misma familia para que te lleve al lugar donde Él te quiere poner. Y a veces tú tienes personas a tu alrededor que tú crees que te están haciendo daño, y no te están haciendo daño, porque el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Y Dios va a utilizar a esas personas que te envidian, que te odian y que aparentemente te están haciendo un daño, y al contrario, lo que te están haciendo es un bien, porque Dios los está usando a ellos para ponerte en el lugar que Él te quiere. Pero yo no sé si tú estás escuchando esta palabra hoy, pero yo no sé quién es la persona que tú tienes a tu alrededor que te ha tratado de hacer daño, que te ha envidiado y demás. Descansa en el Señor, porque todo lo que ocurra en tu vida va a obrar para bien, siempre y cuando tú te mantengas firme en la palabra del Señor y obediente a sus promesas. Bueno, dicen que José llegó allá a Egipto y lo vendieron allí como esclavo. Un señor que se llamaba Potifar, que tenía mucho dinero, lo compró y se lo llevó para su casa. Y como el hombre vio, dice que José todo lo que tocaba, ¿qué pasaba con lo que José tocaba? Prosperaba. ¿Y por qué crees tú que todo lo que José tocaba prosperaba? Porque Dios estaba con él. ¿Y crees tú hoy, te pregunto hoy, que el Dios de José es un Dios diferente al tuyo y al mío y a ti, hermano, que me estás escuchando por ahí? ¿Crees tú que el Dios de José es diferente al tuyo? Pues te tengo que decir que es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y dicen que este señor Potifar observaba que José todo lo que tocaba prosperaba en el nombre del Señor, y lo puso al frente de todo lo que él tenía allí en su casa, todo excepto a su esposa. Lo puso al frente este señor Potifar. ¿Qué sucedió? Que siempre el enemigo, dice la palabra de Dios, que el enemigo anda como león rugiente, buscando ¿qué? A quién devorar. Pero ese a quién devorar no se refiere a la gente que está en el mundo, sino a los hijos de Dios, a nosotros los cristianos. El enemigo no descansa, está despierto 24 horas al día porque nos odia, tratando de hacernos daño. Y el enemigo estaba triste, estaba disgustado al ver lo próspero que era José allí en la casa de Potifar. Y adivina qué utilizó para tentarlo: a la esposa de Potifar. A la esposa de Potifar, que se fijó en José, y dice que todos los días lo provocaba y le pedía a José que se acostara con ella, todos los días insistentemente, hasta que un día esta mujer no pudo sonsacar a José, no lo pudo conquistar, que dijo: bueno, ya con las palabras no he logrado mi objetivo, déjame entonces hacerlo ahora con la acción. Y dice que esta mujer prácticamente trató de violar a José, que José tuvo que salir corriendo y ella se quedó con su ropa prácticamente en la mano. Cuando regresó el esposo, ¿qué cuento creen usted que le hizo? ¿Que ella trató de violar a José o que José la había tratado de violar a ella? Tenía la prueba en la mano. ¿Ustedes saben dónde terminó José? En la cárcel. Y usted dice: pastor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo le puede pasar eso a un hijo de Dios que te es fiel? Primero lo venden los hermanos, después lo meten en la cárcel. Pero quieren que te diga algo hoy. Allí en la cárcel, adivinen ustedes quién estaba. El copero del rey, el que le servía la copa al rey de Egipto, estaba allí en la cárcel. Y el hombre tuvo un sueño, y José
se lo interpretó. Para hacerle la historia larga corta, cuando ese José le interpretó el sueño al copero del rey, que lo iban a libertar en 3 días, que el copero llegó al palacio y el rey también tuvo un sueño y nadie se lo pudo interpretar, y el copero le dijo: allá en la cárcel hay un muchacho hebreo que me interpretó mi sueño. Mandaron a buscar a José para acá, para el palacio, y José le interpretó el sueño al rey, ¿verdad? Y el sueño le decía que iba a venir mucha abundancia allí en Egipto, pero que después, 7 años de mucha abundancia, pero después iban a venir 7 años de mucha hambruna, que él tenía que surtirse, pero tenía que buscarse una persona de confianza para que estuviera al frente de toda la economía de Egipto. Y José le preguntó al rey: ¿tienes tú a esa persona? Y adivinen qué le respondió al rey: esa persona eres tú. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque yo no sé a quién el Señor le está hablando. El Señor, para llevar a José a ser el gobernador de Egipto, primero tuvo que permitir que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Después tuvo que permitir que lo calumniaran y terminara en la cárcel, para que entonces en la cárcel él terminando siendo la segunda persona en todo el reino de Egipto. Y quizás tú llegaste a este lugar hoy aquí, y tú, hermano, que me estás viendo por ahí por las redes sociales en este momento, y tú estás pasando ahora mismo por un momento de dificultad en tu vida, y tú no lo entiendes, tú no sabes por qué Dios está permitiendo eso en tu vida. Te tengo que decir hoy de que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y ese es el texto que tengo en la pantalla, y le voy a pedir a mi esposa que tenga la bondad de leer el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos de ustedes conocen este versículo? ¿Verdad que se lo saben de memoria? Bueno, miren, ese versículo lo vamos a dividir en 3. Hay promesas que Dios nos da sin condiciones, pero hay promesas que tienen condiciones, y esta es una de ellas. Por eso es que vamos a dividir el versículo en 3. Así que le voy a pedir a Madai que me lea hasta la palabra. A ver, Isabel. Ok, lee hasta la palabra bien. Lo vamos a dividir en 2. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En esa oración hay una promesa de Dios para tu vida y para ti, hermano, que me estás viendo, pero también hay una condición. Vamos a volverlo a leer, lo voy a leer yo ahora. Dice: y sabemos, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué les sucede? Todas las cosas les ayudan para bien. ¿A quiénes todas las cosas les ayudan para bien? Vamos a leerlo ahora de atrás para adelante. A los que aman a Dios. Y ahora yo te voy a preguntar: ¿tú amas a Dios? Levanta tu mano. Ahora bájalo y yo te pregunto: ¿tú obedeces a Dios en todo lo que dice la Biblia? O en algunas cosas sí, en otras no, ¿verdad? Ahí entonces, como decía Cantinflas, es donde está el detalle. Ahí está la condición que Dios pone. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si yo quiero que todas las cosas me salgan bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Amar a quién? ¿Y cuál es la mejor manera que yo tengo para demostrarle a Dios que yo lo amo? Siendo obediente a su palabra, manteniéndome en su voluntad. Porque si el Señor me dice que tenemos que congregarnos y yo no vengo los domingos a la iglesia, ya ahí yo estoy fallando a uno de sus mandatos. Si el Señor me dice que no diga mentira y yo digo mentira, ahí le estoy fallando. Si el Señor me dice que no blasfeme y yo blasfemo, ahí entonces es que le estamos fallando a Dios, y ahí entonces ya todas las cosas no me van a ayudar a bien. Lo voy a volver a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si yo quiero que las cosas me salgan bien, tengo que amar a Dios. Y la mejor manera que yo tengo para demostrarle a Dios que yo lo amo es por medio de la obediencia. Entonces, esta promesa de Dios de que las cosas me van a salir bien tiene una condición, que es amar a Dios, obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque cuando desobedecemos a Dios,
entonces estamos dejándolo de amar. Entonces ya ahí nos van a suceder cosas en nuestras vidas que no estaban en el propósito de Dios. Te pongo un ejemplo. Si ahora cuando tú salgas de esta iglesia, de este templo, a la esquina, y te llevas la luz roja, ¿qué te puede suceder? Si te llevas la luz roja, ¿qué te puede suceder? Le pueden poner un ticket, puedes tener un accidente, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con las cosas de Dios. Cuando ya tú desobedeces a Dios y te sales de tu voluntad, te van a suceder cosas en tu vida que después tienes que pagar las consecuencias de tu pecado. Entonces después tú vas a venir a Dios y le vas a decir: ay Dios, yo no sé por qué a mí me pasó esto o me pasó esto otro. Bueno, cuando nos suceden cosas en nuestras vidas que no entendemos, pueden haber dos razones. Una, que desobedecía a Dios, o dos, como fue el caso de José, que se mantuvo firme y le sucedieron cosas que él no entendía, pero era porque Dios tenía un propósito para su vida. Entonces yo te pregunto a ti hoy, lo que te está sucediendo a ti en este momento en tu vida, o a ti hermano que me estás viendo por ahí por las redes sociales, dos cosas: o estás en desobediencia a Dios y estás pagando las consecuencias de tu pecado, o estás firme en los caminos del Señor y las cosas que te están pasando son para tu bien y Dios te tiene un propósito mejor para tu vida. Fíjense cómo termina el versículo. Léeme la última parte del versículo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada uno de nosotros vino a esta vida con un propósito. Y tarde o temprano Dios te va a llamar para que tú cumplas ese propósito en tu vida. Amén. Esa es la esperanza que tenemos. Dame el próximo versículo, el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, vuélveme a leer porque está un poquito largo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, vamos a dividirlo porque el versículo está un poquito largo. Dice que porque a los que antes conoció, ¿a quién se está refiriendo ahí? A ti y a mí. Dios te conoce a ti y me conoce a mí desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fuese formado en el vientre de tu madre, no desde el día que naciste, desde antes, desde que estabas en los lomos de tus padres, desde ahí ya te conocía el Señor. Y dice, porque a los que antes conoció, a ti y a mí, también ¿qué? Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir la palabra predestinó? Ahí tenemos dos palabras en una. Vamos a dividirla en pre y destinó. Para los que conocen gramática española, pre es un pronombre que se le pone delante de una palabra. Y después tenemos la palabra destinó, de destino. ¿Qué cosa es un destino? Algo que está por venir, el futuro. Entonces quiere decir que Dios no solo nos conoció antes de nacer, sino que nos predestinó. Nos tenía un destino desde antemano, desde antes de nacer. Por eso es que todos nosotros, cuando ya venimos a este mundo, ya venimos con un destino que Dios nos tiene preparado para nosotros, un propósito. Dice ahí también, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí Jesús ya no nos llama como hijos, como amigos, sino como hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque Dios tiene un solo hijo, que es Jesucristo. Y ahora por medio de su Hijo Jesucristo, tú y yo podemos llegar a ser hijos de Dios y coherederos del reino de los cielos por medio de la persona de Jesucristo. Y Jesucristo es el primogénito de esta gran familia del Señor. Dale un aplauso al Señor en esta hora. ¿Qué nos dice el versículo 30? Y a los que predestinó, a estos también llamó.
Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok. Ese es el versículo número 30. Lo voy a leer desde aquí, desde mi Biblia, porque parece que tenemos un problema técnico. Dice el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este versículo me dice a mí que existen 5 pasos para el proceso de salvación. 5 pasos. Primero, Dios nos conoció. Dios nos conoce a ti y a mí desde antes de haber nacido. Primero Dios nos conoció. Una vez que nos conoció, nos predestinó. Nos tenía un destino, nos tenía un futuro, nos tenía un propósito para nosotros. Una vez que nos predestinó, nos llamó. Un día Dios te llamó a ti y me llamó a mí. Nos llamó. Y después que nos llamó, nos justificó por medio de la persona de Jesucristo, con su sangre. Y por último, el número 5, nos glorificó. De estos 5 pasos del proceso de la salvación, el único que no se ha llevado a cabo es el número 5, la glorificación. Eso no va a suceder hasta que no estemos en el cielo, en la presencia del Señor. Vamos a ver si se pueden aprender estos 5 pasos del proceso de salvación. El número 1, que Dios nos conoció antes de nacer. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos conocía a ti y a mí. El segundo paso fue que nos predestinó. Tenía un destino preparado para nosotros. Después que nos predestinó, un día nos llamó. Usted vino un día a la iglesia, se sentó, escuchó la palabra de Dios y sintió que Dios lo estaba llamando y usted respondió a ese llamado. Después que nos llamó, nos justificó por medio de la sangre de Jesucristo. Nos justificó de pecado frente al Padre. Ya tú y yo no nos tenemos que sentir pecadores. ¿Por qué? Porque somos pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. No es lo mismo un pecador sin Cristo que un pecador con Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que el pecador sin Cristo todavía no ha sido justificado frente al Padre, frente a Dios. Ahora, un pecador con Cristo como tú y como yo, ya hemos sido justificados delante de Dios. Y cuando Dios nos mira, ya no nos mira como pecadores. Ahora nos mira como pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. El único paso que falta es el número 5, que es la glorificación. Porque con este cuerpo humano no podemos ir al cielo. ¿Por qué? Porque esto es un cuerpo que fue hecho ¿de qué? Del polvo, del barro. Y con este cuerpo no podemos vivir una vida eterna. Quiere decir que Dios nos tiene que dar un cuerpo glorificado como el de los ángeles. Pero el espíritu tuyo y el espíritu mío son eternos, porque el que nos dio fue Dios. Y es un espíritu que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. El mismo espíritu que tú tienes hoy dentro de este cuerpo va a ser el mismo espíritu que vas a tener el día que tengas un cuerpo glorificado. Tengo aquí 2 o 3 versículos que quiero compartir contigo hoy. El primero se encuentra allí en el conocido Salmo 23, el versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vuélvemelo a leer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí el Señor nos está dando una promesa sin condiciones. Ahí me está diciendo que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no debo temer ningún mal. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Esa es la promesa que Dios te está dando en este día. Que aunque tú hayas llegado a este lugar, o tu hermano que me estás viendo por las redes sociales, aunque tú hayas venido a este lugar hoy y te encuentres en un valle de sombra y de muerte, no debes tener mal alguno. ¿Por qué?
porque Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Y ahí no te da condiciones. Él va a estar contigo, te portes bien o te portes mal. Aquí no hay una condición como en el versículo que leíamos en Romanos. Aquí Dios te está dando una promesa, que aunque estés en el valle de sombra y de muerte, Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Si viniste a este lugar enfermo, preocupado, con problemas familiares, problemas financieros, no tienes nada que temer, dice la palabra de Dios, porque el Señor ha prometido estar contigo. Y al final termina diciendo que su vara y su callado se infundirán aliento. El Señor, como un buen pastor, tiene en su mano, en sus dos manos, dos instrumentos: su vara y su callado. La vara es para defenderte del enemigo. Su vara, ¿verdad? Con esa vara los pastores de las ovejas defendían a las ovejitas de los lobos, de los animales salvajes. De la misma manera, Jesucristo, que es nuestro buen pastor, nos defiende del enemigo con su vara, con su mano poderosa, con su diestra. Y en la otra mano tiene un callado. El callado era otro instrumento que utilizaban los pastores, que al final es encorvado así para sacar a sus ovejas cuando se le caían en un río o cuando se le enredaban en un espinal. El Señor ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Esa es la promesa que tenemos. Te podrán abandonar tus padres, te podrán abandonar tus hermanos, tus amigos, cualquier persona te puede abandonar, pero el Señor ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Un aplauso al Señor. Esa es la promesa que te tienes que llevar de este lugar en este día. Tengo otro versículo para ti aquí también en los Salmos. El Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ok. Si me lo puedes volver a leer. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tremenda promesa que nos está dando el Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Vas a ver cómo se derrumba el mundo allá afuera, las personas fajados los unos con los otros, con 1000 problemas en su vida, y tú vas a sentir la mano poderosa de Dios cubriéndote, cuidándote en todo momento. Esa es la esperanza que tenemos tú y yo, mi querido hermano, de que el Señor siempre va a estar con nosotros. El otro versículo que tengo aparece en el libro de Deuteronomio y es en el capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí tenemos otra promesa, pero esta sí tiene condición. Hemos visto hoy algo muy interesante, que a veces Dios nos da promesas sin condiciones, que las va a cumplir, no importa lo que tú hagas, Él las va a cumplir en tu vida. Pero hay promesas de Dios que sí tienen condiciones. Tú tienes que poner tu parte. Dios pone su 50% y tú pones tu 50%. Vuélvemelo a leer. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Quiero leer desde la coma después de fiel hasta la coma después de mandamiento. Léelo. Que guarda el pacto y la misericordia ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿A quienes guarda sus pactos y su misericordia? A los que le aman. ¿Y a quienes más? Y a los que guardan sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los que están aquí. Hoy hemos estudiado y hemos aprendido algo muy interesante, que Dios tiene promesas para nosotros sin condiciones. No importa lo que tú hagas, Dios las va a cumplir. Pero tiene otras promesas en nuestras vidas que es solamente para aquellas personas que le aman, que le obedecen, que le son fieles en las buenas y en las malas. José se mantuvo fiel en todo momento. Sus hermanos los vendieron como esclavos a Egipto.
La esposa de Potifar lo acusó de intento de violación. Y sin embargo, Dios utilizó todas esas experiencias negativas en la vida de José para llevarlo al puesto más cimero que había en Egipto, gobernador de todos los bienes que tenía el rey. ¿Y crees tú en esta tarde que ese Dios de José, de la misma manera que lo bendijo él, no te puede bendecir a ti si tú le demuestras que lo amas, si tú lo obedeces y si tú eres fiel a sus mandamientos? ¿Verdad? De la misma manera que Dios bendijo a José hace 3000 años atrás, te puede bendecir a ti hoy también si tú le eres fiel. Mira, yo le comentaba a alguien en esta semana, yo le hice la pregunta a alguien esta semana, no recuerdo a quién, y no lo sabía, algo muy interesante. Ustedes saben que los aviones despegan con el aire en contra, ¿lo sabían? ¿Verdad? Cosa interesante. El avión, para poder despegar, tiene que utilizar el aire en contra, porque ese aire en contra, esa fuerza que le hace a la barriga del avión, es lo que hace que el avión despegue. Y ese concepto lo aprendieron los seres humanos de las aves, porque las aves también, para elevarse, utilizan el aire en contra. Entonces esos aires negativos que están viniendo a tu vida hoy, que tú no entiendes, que te están dando en el pecho, esas cosas negativas, esos problemas de enfermedad, esos problemas familiares, esos problemas negativos, tú lo tienes que utilizar hoy en el nombre de Jesucristo para elevarte, para llegar al lugar que Dios tiene guardado para ti. Ojalá tú te puedas apoderar de esta palabra en esta hora, tu hermano que me estás escuchando, y en vez de levantarte mañana lunes a quejarte y a lamentarte por todo lo que tú estás pasando, que te acuerdes de la historia de José, que utilices esos aires que están viniendo a tu vida en contra para que levantes tu vuelo como las águilas y llegues al lugar que Cristo tiene preparado para ti, porque todo obra para bien para aquellas personas que aman y obedecen a Dios. Voy a pedirte en esta hora que te pongas de pie y que cantes esta canción conmigo, esta preciosa canción de Lenny Salcedo, que nos dio el testimonio durante el devocional. Todo obra para bien. Todo lo que sucede en la vida de nosotros los cristianos, hay un plan divino ahí. Aunque hoy tú no lo puedas entender, mañana lo vas a entender. ¿Por qué? Porque la gloria postrera que Dios tiene preparada para ti será mayor que la primera. Adoremos al Señor con esta preciosa canción. Todo obra para bien. Nunca pensé, alaba al Señor, que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien. Y no imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentar nuestra fe. no los escucho, alaba al Señor. Pero luego del desierto puedo ver claramente que Él ha sido siempre fiel. El Señor siempre es fiel aunque no lo entendamos. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo. Dios tiene todo bajo control. Aunque no lo entiendas, alaba al Señor. Porque todo
hermano que me estás viendo. No sé por el desierto que estás pasando en esta hora. No sé con qué problemas sintonizaste esta predicación hoy, pero yo estoy seguro que la palabra te ha hablado hoy. Todos estamos llenos de problemas. Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener muchas aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él venció a este mundo, a Satanás. Él lo venció allí en la cruz del Calvario. Cristo vive y vive para siempre. No sé cuál es el problema que tienes hoy, si es un dolor, si es una enfermedad. Lo reprendo en el nombre de Jesucristo y te declaro una persona sana por su sangre, porque por la llaga de Jesucristo tú y yo hemos sido curados, hemos sido sanados en su nombre. Si viniste a este lugar con un problema con tu matrimonio, con tus hijos, en tu centro de trabajo, si tienes problemas económicos, no tienes trabajo, yo declaro en esta hora que el Señor va a suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria y que pronto se abrirán puertas para ti y para tu familia. El Señor no deja a ningún hijo desamparado ni pidiendo pan. Yo declaro en esta hora que todas las personas que están en este lugar y los que nos están viendo por medio de las redes sociales son hijos de Dios y son personas bendecidas, que todo lo que toquen va a prosperar en el nombre de Jesucristo, no en nuestro nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y que todo lo que tu pies pise será tuyo en su nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu casa, y esperamos que todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas sea para nuestro bien y para el bien de nuestra familia, porque nuestra esperanza, nuestra confianza está en ti, Jesucristo, y no en los hombres. Todas estas cosas se las pedimos al Padre en tu nombre, Jesucristo, que nos prometiste que todo lo que le pidiéramos al Padre en tu nombre, tú nos los ibas a conceder. En el nombre poderoso de Cristo oramos. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y nos